estimados alumnos del curso de investigación para las ciencias farmacéuticas. Mi nombre es Pablo Lovera y hoy les voy a comentar cómo organizar sus referencias bibliográficas utilizando el programa Word. Una de las principales tareas que tiene que realizar, todo estudiante y sobre todo todo investigador, es trabajar con una gran cantidad de fuentes de diferente tipo. Y por cierto, dado que dependiendo del campo, dependiendo del área, muchas veces los estilos referenciales, es decir, las maneras de cómo se cita esa información, van variando. Cuando se trata de artículos publicables también muchas veces ocurre de que las revistas también piden estilos en particular. Por tanto, cuando se trata de organizar la gran cantidad de información que uno tiene a mano, por cierto que se puede volver en algo muy engorroso. Independientemente de eso, por cierto, existen una serie de indicaciones, de manuales que nos permiten gestionar mejor la información que tenemos. Por ejemplo, en el caso del laboratorio LEA, ustedes también van a encontrar un curso de citación en donde van a encontrar bastante información en torno a, de qué manera, ¿cierto?, se puede citar y, por cierto, los distintos estilos o normas de citación. Pero en la práctica muchas veces sucede que, dado que uno generalmente utiliza Internet y sobre todo los catálogos de revistas científicas, sobre todo cuando se trata de buscar investigaciones recientes que tengan que ver con lo que uno está desarrollando o investigando, entonces para ello uno descarga justamente los documentos, los almacena en el computador y muchas veces, si uno no es organizado, se le terminan incluso perdiendo y cuesta mucho de repente encontrarlos si es que uno no es ordenado. Entonces existen algunas herramientas como para poder hacerlo, que son los denominados gestores bibliográficos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es EndNote, ya que en todo caso es un software de pago, ya que igualmente tiene una versión gratuita. Zotero, ya este también es muy visual, ya RedCube o Mendeley, por nombrar algunos, pero aquí yo les recomendaría que les pregunten a sus profesores, que les den consejos, ¿cierto?, de cuáles pueden ser los más eficientes para organizar la información que ustedes utilizan para sus trabajos en la universidad. Pero a lo que vinimos, les voy a mostrar de qué manera esto lo puede hacer también fácilmente utilizando la pestaña de referencias del Word. Como les comentaba hace un rato, efectivamente nosotros tenemos distintos formatos en los cuales tenemos que comunicar la información dependiendo de cuál es el estilo referencial que se utiliza en dicho campo. Voy a tomar como ejemplo uno de los artículos que seguramente ustedes van a trabajar durante este semestre, y si nos vamos al cuerpo del texto, nos vamos a encontrar de que, por ejemplo, la manera de cómo se citan las fuentes utilizadas en este documento es a través del apellido y el año. Ahí tenemos una de estas referencias, acá tenemos una múltiple, bien, es decir, acá hay varios autores, y eso nos indica de que efectivamente este artículo está utilizando un estilo referencial en particular, y este es el estilo APA. Bien, existen, como ya les comentaba, diferentes estilos referenciales, pero si efectivamente acá se nos pide utilizar APA, por ejemplo, en el caso de las normas de publicación de esta revista piden este estilo referencial, entonces por cierto que uno tiene que adaptarse a ese estilo referencial. Digo esto porque esto puede variar dependiendo justamente del requerimiento de la revista o el requerimiento del campo, por tanto es bien diverso. Entonces, por ejemplo, como ya les comentaba, uno puede utilizar algunos de estos gestores bibliográficos que les comenté para hacer eso mismo, pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacerlo en el Word. Entonces ustedes van a la pestaña de referencias donde dice insertar cita. Si ustedes se fijan acá también, se van a encontrar con varios estilos referenciales. Por defecto siempre el Word me tira el sistema APA, o sea, el que aparece generalmente por defecto. Bien, entonces me voy a ir a insertar cita.
agregar nueva fuente, y si se dan cuenta, ahí dice tipo de fuente bibliográfica, y aquí Word me muestra los distintos asientos bibliográficos para que yo solamente complete la información y deje guardada mi referencia. Tenemos informe, sitio web, por ejemplo, entrevistas también, como uno referencia una entrevista según el estilo referencial APA. Entonces acá solamente tengo que completar los campos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá a artículo de revista. Ya aquí me dice que tengo que completar estos campos: autor, título, nombre de la revista, año y páginas. Entonces vamos a colocar aquí algunos nombres. Bueno, si se dan cuenta, acá yo los separo con punto y coma, porque acá también Word me dice cómo hacerlo. O sea, por ejemplo, donde dice año, me posiciono en año y me da el ejemplo. ¿Ya? Páginas, ¿a qué se refiere con las páginas? Bueno, las páginas que corresponden a las páginas donde estaba el artículo en esa revista en particular, y así. Entonces vamos a ponerle un título ficticio. Bien. Nombre de la revista, revista de farmacología. Vamos a poner el 17, las páginas de 40 a las 50, pero eventualmente yo puedo encontrarme con más información acá. Bien, entonces cuando uno pincha mostrar todos los campos bibliográficos, si yo tengo más información, mejor, y completo la información según el estilo APA. Generalmente acá con un asterisco me indica cuáles son los campos por defecto o los recomendados como mínimo, pero por cierto, si yo tengo más información, mucho mejor. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí volumen, vamos a poner volumen 15, por ejemplo, y el número de la revista va a ser el 6, por ejemplo, donde está ese artículo. Fíjense que también puedo colocar aquí la URL o este numerito que es el DOI, que es la identificación digital del artículo, sobre todo cuando se obtuvo desde una fuente de internet. Por ejemplo, le voy a dar a aceptar. Voy a volver acá. Miren, de hecho acá uno de estos de estas referencias, o bueno, de hecho la gran mayoría tienen el numerito acá, que es el número DOI. Bien. Lo que pasa es que muchas veces cuando una URL cambia, después uno quiere encontrar ese artículo en ese catálogo y no lo encuentra, pero el número DOI es invariable, que pertenece exclusivamente al artículo de esa publicación, de esa revista. Por lo tanto, es una especie de huella digital del artículo para que siempre lo pueda encontrar. Bueno, volvamos a nuestro Word entonces. Si se dan cuenta, yo le di a aceptar y me aparece esto. Me aparece como si yo lo fuese a utilizar ahora. Los apellidos, porque en el fondo acá se trata de dos autores, y el año, tal cual como aparecía en el documento original que está utilizando, si se dan cuenta, el estilo APA. Bien, entonces, bueno, esto no lo voy a utilizar ahora, entonces ya lo borro. Pero cuando llegamos al final de nuestro trabajo, cuando queremos organizar las referencias que utilizamos para él, entonces llega el momento de organizar justamente toda esa información en el listado de referencias. Y si se dan cuenta, acá yo tengo 3, pero podría tener muchas más aquí guardadas. Entonces me voy aquí a la pestaña donde dice bibliografía. Fíjense que me muestra el ejemplo de cómo quedaría formateada esta información si yo utilizara APA, y le doy a insertar bibliografía, y automáticamente me inserta la bibliografía según el estilo referencial APA y por supuesto según el tipo de información, y por cierto de acuerdo a la manera de cómo se organiza la información dentro de ese estilo referencial. O sea, aquí con esto yo me aseguro de no cometer errores al momento de organizar la información.
Ahora bien, si yo me equivocara, fácil. O sea, por ejemplo, supongamos que no es APA el que yo voy a utilizar, sino que es otro estilo referencial. Entonces, supongamos el MLA, entonces sencillamente cambio ahí y automáticamente me cambia el formato al estilo MLA. Y así, con todos los estilos referenciales que yo vaya a utilizar. Entonces vamos a dejar por defecto el APA, que era el que estaba originalmente, pero como les decía recién, eventualmente si ustedes quieren utilizar alguno de estos gestores bibliográficos que les comenté, habitualmente también tienen herramientas para hacer esto mismo en el Word. Por ejemplo, yo instalé en mi computador el EndNote y acá hay un plugin, como se dice, de EndNote para hacer esto mismo, ya que se hace en Word, pero con una aplicación directa del gestor bibliográfico, ¿ya? Entonces también es algo que se puede complementar. Así que, como les decía hace un rato atrás, les recomiendo que les pregunten a sus profesores para que les puedan recomendar cuáles son los gestores bibliográficos que mejor les han resultado a ellos y ustedes puedan elegir el suyo. Pero por lo pronto aquí tienen una herramienta que les va a servir harto para poder trabajar de una manera simple utilizando el formato Word. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en otra oportunidad.